Dale, dale, perfecto. Yo me armo mi mate. Tranqui. 3 de la tarde en toda la República Argentina, un 23 de agosto. Me doy el lujazo de poder charlar un rato con el señor. Ahora te voy a preguntar, con Breuer, Breuer, ahora vos me vas a decir, pero antes que todo, muchísimas gracias por tomarte el tiempito de charlar un rato acá. Por supuesto. Breuer, Breuer. Se Breuer. pronuncia Breuer, Breuer. Es como si al señor, como cuando el señor Pérez en Estados Unidos lo presentan como Mr. Pérez. Claro. ¿Quién? No, 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 Pérez soy yo, Pérez soy. Mr. Pérez, González, González, viste, no. Sí, tal cual. Breuer, se No, porque pronuncia. en varias entrevistas se han presentado de distinta manera, por eso. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Mario, te Es pregunto. lo que tenemos. Vos sabés que la cosa es así. Mi viejo llegó de Hungría en el año 37, Sí, hace casi 100 años, bueno, casi 100 años, este, y vio que les costaba mucho Breuer al criollo, ¿no? Él vino en el área ferroviaria, sí. él trajo trenes, ¿no? Eh, y entonces nada, le decían Breuer y quedó Breuer, y mi papá fue el ingeniero Breuer, mi mamá la licenciada Breuer, mi hermano mayor también otro licenciado y otro ingeniero Breuer, y yo a mí un día me picó el bicho y dije, yo me voy a ocupar de que se nos presente Como con el corresponde. apellido nuestro como son, las cosas como son, viejo. Tal cual, como corresponde. Y vos sabés que estuvo bien, y llamó la atención que muchos años después alguien le dijo a mi papá, un alemán le dijo a mi papá, dice, estoy muy orgulloso de tu hijo que reclama que su apellido sea pronunciado como corresponde. Tal cual. Y, y eso mi viejo vino un día y me dice, bueno, me dice, vos un día me dijiste, prometiste que ibas a hacer que nos llamen como nos tienen que llamar, y ayer me encontré con un amigo mío alemán que le comentó que vos reclamás que se te diga Breuer. Así que bueno, Bueno, mandatos, son mandatos. me parece fantástico. Igual viste que en esa época todos los que venían los anotaban como podían o cuántos apellidos. Claro, como mi amigo José, José Soler, ¿no? Que sea de Castilla la Vieja, sería José Sí, Soler, más o menos, pero sí. hablaba y decía, él me decía, mira, Mario, yo te voy a explicar bien cómo es esta cuestión del estéreo. El estéreo es un sistema audiofónico, y yo un día le dije, José, ¿vos cómo es que tenés un acento europeo del este y te llamas Soler? Y me dice, claro, pues me dice, porque cuando yo llegué a la Argentina, el señor de Migraciones me preguntó mi nombre y yo le dije, Joseph Scholler, y anotó José Soler. Y que le quedó Soler. Quedó así, Pero tal su cual, apellido es sí. Scholler con SSH y diéresis en la O. Sí, eran cosas que pasaban en esa época. Sí, tal cual. Totalmente. Bueno. Bueno, Mario, fíjate, sí, perdón, una cosa que llama sí, la atención, acá cuando la gente, digamos, de apellido alemán, polaco, judío, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cuál era el caso? Eh, Jorgstein, en el mundo inglés es Jorgstein, ¿no? Le ponen su propia manera de pronunciar las terminaciones, y se va dando así. Pero bueno, eso es parte de las historias europeas. Después llegué yo acá, que muy europeo no soy porque me estoy por tomar un mate. son materos, ¿no? Imposible, ¿no? Con el laburo que tenés, no son materos, digo, esas noches eternas. Bueno, habría de todo, pero infaltable. Sí, teníamos un truco mejor que el mate. Sí, las costumbres y las generaciones. No soy yo de una generación tan matera. La mayoría de mis amigos que toman mate empezaron a tomar mate mucho más Era, adelante. Andrés Calamaro, ¿no? Que ayer cumplió años, Andrés sí, Calamaro empezó a tomar mate porque su foniatra, su fonoaudióloga, le decía que tenía que tomar
que con el mate tenía que tomar una hierba que se Ujú. llama mamalis, Mira, eh, muy buena para la garganta, y dijo, yo no tomo mate. Y dice, bueno, buen momento para empezar a tomar mate. Y desde entonces Andrés toma mate, arrancó. pero por otras razones, sí. Sí, Sí, desde- las noches del rock and roll estaban sostenidas por otros elementos, algunos verdes como el mate y otros bueno, no, otros pálidos, en otros fin. no. Ya que lo nombrás Andrés, te une una relación muy especial, ¿no? Con Andrés. Es que nos conocimos hace muchísimos años Claro, con el Mesías. Andrés tenía, yo creo que cuando yo lo conocía tenía 16 años, mirá, y esto fue en julio, y en agosto cumplió 17, o quizás eran 17 y cumplió 18. Él tocaba, yo lo conocí porque había contratado para un sello que yo manejaba cuando tenía 20 años. claro. ¿Quién Sí, es sí. el que me puso un sello a, a mis órdenes a esa edad? No sé, pero estuvo bueno, y contraté un grupo que se llamaba Raíces, Ujú. liderado por Beto Satrañi, y entre los músicos estaba Andrés en teclados, y nos conocimos ahí, y después un día, un par de días antes de irme a Estados Unidos a estudiar, me lo encontré en la calle y le dije, che, mañana hay una fiesta en casa, de despedida, que me voy de viaje. Me dice, uy, ¿te dice a dónde te vas? Me voy a Los Ángeles a estudiar. Ah, qué bueno. ¿Y cuándo te vas? Digo, me voy pasado mañana, me voy en 3 días. Mañana hacemos fiesta y pasado mañana me voy. Me dice, yo voy a estar en Los Ángeles en enero. Ah, mira vos. ¿Cómo así? Con mi vieja, mi mamá y mis hermanos, con Javier y mi hermana, nos vamos a hacer un viaje por Estados Unidos. Y vamos a pasar por Los Ángeles. Me dice, por ahí te puedo pasar a ver. Y me pasó a ver. Se quedó como 2 meses, 3 meses, no me Mirá, acuerdo cuándo se quedó. Se quedó un montón de tiempo y estuvo muy bueno. Dos pibes diseñando su futuro con un optimismo notable. claro, claro. Este, ¿Y vos ya lo veías a ese chico de 17, 18 años? Ya vos decías, esto sí, digamos, si hacen las cosas bien, claramente, van a hacer lo que hoy, está bien que eso nunca se sabe, ¿no? Pero vos veías algo, solés a ver mí me algo en el parecía artista. probable, lo que pasa que lo vi mucho más transparente cuando, bueno, Andrés después se fue y se volvió Sí. a Buenos Aires y estuvo acompañando artistas y qué sé yo, pero cuando yo volví a Buenos Aires y armé el estudio del jardín con Ernesto Soca y Edu Makarov, no, habían unos personajes ahí Mm, este, que ponían plata, eran como 7 caciques y un indio, yo. claro, Y me dieron plata y me fui a comprar equipos y montamos un estudio, y al toque, de las primeras cosas que hice fue llamarlo a Andrés y decirle, tengo un estudio para grabar, vení. Y venía con Gringy, y manejábamos en ese momento un proyecto que se llamaba la Elmers Band, ajá, ¿no? Que era como una especie de émulo de Steely Dan, de quien Andrés, Gringy y yo éramos, y calculo que seguimos siendo extremadamente fanáticos. mirá, Yo sé que sí, y yo creo que Andrés Segrini también. Y entonces, nada, Steely Dan siempre fueron un pianista, un guitarrista, ambos que cantan, y un productor. Entonces, ahí teníamos un guitarrista, un pianista, ambos cantando, y un productor. y un productor. Y Genial. así empezamos, y ahí yo me di cuenta que Andrés hacía temas que estaban muy bien, que era, no sé, se le daba muy bien esto de componer. De hecho, la Sí, mayoría de los temas que grabamos con ellos, bueno, algunos se compusieron en el piano del cuarto de Andrés, y algunos se subían al 60 por ir por Belgrano, y venían en el 60 componiendo, venían con guitarrita y componían. Yo qué creo bárbaro. que, eh, ¿cómo se llama? Con el cachete caído,
que es un tema que llegó a los abuelos, con el cachete caído lo compusieron en un colectivo. Quizás no era el 60 y era el 38, podría ser. Qué bárbaro. No quiero faltar a la verdad. No, no pasa nada. Cuestión de. Son tiempos. Mario, ¿en qué todos los melómanos, lo que amamos el rock argentino, sabemos de tu obra, sabemos con todo lo que has laburado, por ahí con algunos no, pero por ahí muchos y muchos me han preguntado, dice, preguntale qué es lo que está haciendo ahora, en qué, o sea, en qué andás, cuál es tu proyecto actual. Bueno, me Sí, estoy lo hay. presentando como diputado, sigo haciendo discos. ¿Qué estoy Claro. haciendo? Mira, estoy metido en un proyecto tratando de impulsarlo y que llegue a buen puerto de un disco del gran maestro Rodolfo Mederos, Sí. que tiene un proyecto ahora muy lindo, que se llama Pulso, que no es Rodolfo Mederos y Pulso, o Rodolfo Mederos y su trío Pulso. No, es un grupo, es un cuarteto donde nadie está por encima de nadie y un proyecto más rockero, más parecido a los primeros discos, a los discos. Bueno, cuando yo contaba que en un sello había contratado el grupo Raíces, el otro artista que había contratado, Rodolfo Mederos. Ajá, claro. Así que nos conocemos desde ahí, hemos mantenido un contacto muy laxo a lo largo de los años, pero en algún momento se me ocurrió y dije, puta, qué gana hacer algo con el Rodo y me metí y me metí, ¿no? De metiche y hocicón me metí y les hice una propuesta que le gustó a él, le gustó al resto de los músicos, a Gustavo no sé si manager o Sí, acompañante sí, a la hora de tramitar ciertas cosas. De todas claro. maneras, nada, estoy haciendo eso, estoy laburando con proyectos de aquí de Córdoba. Ujú, Ahora en octubre voy a grabar un disco en vivo para un artista riojano que se llama Ramiro González. ujú. Es un artista, yo creo que para el mundo del folclore no tanto, pero saliéndose del folclore estricto y del bueno, es un desconocido y merece tener un disco para explotar. De acá también estuve laburando con un artista, una cantante que se llama Mary Murúa, Ajá. muy, 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 muy buena ella, y trabajé con ella en un disco y el disco tuvo reconocimiento ahí para ella, sobre todo como compositora, con un Carlos Gardel. eh, y ahora que es un disco muy, muy lindo, un disco muy lindo, con un pibe que es de Mendoza y tenía una banda que se llamaba Vamos Armando. Creo que tuvieron sus 15 minutos de famita, pero bueno, él en algún momento se fue a Chile y en Chile, no sé si se encontró ahí o se lo llevó, se encontró con un sobrino de Timmy McKern, Mira, ¿no? Un sobrino que toca batería y toca bastante bien batería, y otro músico más chileno, y tienen un trío ahí de música, de blues, rhythm and blues. ajá. Está muy bueno lo que hacen. El, Pero, el, pero es todo mucho trabajo retomado. Este año fue un año muy particular, un ajá. año donde en general mi profesión se vio muy golpeada por la cantidad de trabajo. Es un año donde no se generó mucho. Mis amigos que están trabajando están en proyectos que se plantearon el año pasado. Este año ha sido, la verdad que la economía estatal ha golpeado mucho, mucho, bueno, no solo a la música, Sí, sí, al sí. país. Entonces, una de mis actividades favoritas del año ha sido no trabajar, disfrutar de no trabajar, pero también me puse a estudiar. Ajá. Me compré algunos cursos online para, nada, para cambiar mi manera, para cambiar la manera de mezclar, que a todo el mundo le parece que está muy bien, pero yo me aburro. Entonces tomé uno de estos cursos donde observo, donde soy testigo de cómo trabajan muchos de los ingenieros que son
a quienes yo considero tipos así, pum para arriba, muy capos, y está buenísimo, está muy bueno, y la verdad que mientras yo quería ver de cambiar mi manera de trabajarlo, una de las cosas que estoy aprendiendo es que lo que tengo que hacer es por ahí cambiar un par de técnicas, pero nunca dejar de mezclar como mezclo yo. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Viste? Claro, Porque una de las cosas que vi después de haber visto, no sé, llevo 10, 12 ingenieros visitados en estos meses haciendo distintas cosas, eh, y cada uno tiene una manera muy propia, muy personal, y cada uno se va inventando sus técnicas, sus métodos, sus jeites, como quien dice, ¿no? Eh, y cada uno tiene algo que hace él y que no hace nadie más, y está buenísimo. Y en el camino voy descubriendo algunas cosas que todos hacen, que parece ser una de las cosas que hace que los ingenieros europeos o americanos tengan como una calidad de sonido que está un poco más allá. Entonces, estoy aprendiendo un montón, pero lo que más que aprendiendo, estoy siendo testigo de muchas metodologías, y en algún momento alguna de esas metodologías me va a servir para algo, pero está muy bien. La verdad que no se mezcla como cuando yo aprendí a mezclar a fines de la década del 70. Hay claro. mucho más allá de que si es analógico o es digital. Este, la presencia de la tecnología digital hoy es como inevitable, ¿no? Yo tengo mi equipo, mi estudio es un estudio de los modernos, ¿eh? O sea, en los 80, en los 90, los estudios eran habitaciones gigantes con Claro. consolas que tenían millones de... Imagínate que consolas de 40, 48 canales, cada consola tenía 4 entradas, 4 salidas y 3 insert cada una. Todo eso pasaba por millones de cables, fichas Canon, Sí, sí, muchas increíble. cosas que se rompen, y ahora todo eso se arregla con 2 cables USB. Tal cual. Es muy loco. Es loco. Y supongo que la próxima pregunta, y es lo mismo, ¿es mejor? ¿Es distinto? ¿Qué sé yo? A mí, lo que a mí me marca la diferencia en los discos no es cómo lo grabaron, ni quién lo grabó, ni qué micrófono, ni qué consola. A mí lo que me pega siempre es la música, ¿entendés? Sí, hay músicas que suenan mejor y hay músicas que suenan peor. De hecho, yo me fui a estudiar a Estados Unidos por la frustración de escuchar que los discos hechos en la Argentina y en el resto de América Latina sonaban notablemente, no distintos, notablemente peores que los americanos y los Claro. ingleses. Y había algo que ellos sabían hacer que nosotros no. Por eso yo me fui. Así que sí, hay cosas que suenan mal. Yo he hecho discos que no me gusta cómo suenan. Muchísimos. Este, pero hoy la tecnología se maneja con otras formas, con otras maneras. Claro. Y si bien me encuentro con un montón de ingenieros que respetan mucho lo orgánico del sonido, lo analógico, y que viene este y que viene el otro, yo no me olvido nunca de que cuando trabajábamos en cinta, todo el tiempo estábamos luchando, ¿no? Como la cinta y el sistema de grabación era de comerse un poquito los agudos, había que cuidar los agudos, y después a la hora de mezclar había que levantar agudos que se habían perdido, pero levantabas agudos y levantabas el soplido de la cinta, ¿no? Todos los canales de una cinta magnetofónica de grabación análoga hacen... Angus, estoy explicando algo, silencio. Claro. Se escucha, se escucha. Epa. Bueno, él debe saber un par de cosas también, Mario. Eso también, eso era el wow y el flutter que tenían las máquinas, ¿no? Y hacían, entonces, todo bien con las cintas, pero tenían algo, basta, te estoy hablando acá, che. Eh, eh, Había muchas cosas contra las cuales luchar. Los rollos de cinta eran unos rollos así 2 pulgadas pesadísimos que solamente tenían, al principio eran 4 canales, después 8, después 16 y finalmente 24. Ese fue el número máximo de canales que ha tenido un grabador. Cuando querían más canales tenían que poner 2 grabadores sincronizados, ¿no? Claro. Que también tenía su,
como decimos en Córdoba, también tenía sus mogazos, Total, ni ¿entendés? hablar. Te quedabas sin cinta rápido, si dejabas la cinta, si el asistente sin querer dejó la cinta apoyada arriba de un parlante, se borraba, eh, ¿viste? Claro, Pasaban un montón de cosas y la verdad que la tecnología, yo cuando escucho a la gente decir, oh, no, no, a mí no me compares el mundo, la digitalia con el mundo analógico, con lo verdadero, con el sonido, es que la verdad de la milanesa, mis queridos amigos, que hi-fi es el sonido digital, es el sonido que no cambia, ¿no es cierto? Yo empezaba a grabar discos y si los discos tardábamos 200, 300, 400 horas y si las cintas las habíamos puesto 70 veces cada una, el audio que llegaba al momento de la mezcla no era el que yo había grabado. De hecho, la cinta, la grabación magnetofónica para que suene aceptable pasa por un proceso de compresión y de expansión, unos vapuleos tremendos que exigen un sistema de grabación complicadísimo para grabar 24 canales, de los cuales 2 canales se pierden para sincronizar y claro. automatizar, así que nos quedan 22, tomando en cuenta que más vale que pongas algún instrumento al lado del canal 22 que lo puedas que le puedas cortar los graves porque se te mete un poco el ruido de al lado. Tenía un montón de cuestiones que eran complejas. Había mucho romanticismo a la hora Claro, de grabar, viste, no podías grabar como se hace hoy 20 tomas. No te daba la plata. claro. La cinta de grabar duraba 16 minutos. Un rollo que salía $300, que tenía 24 canales, de los cuales podías usar 22, y bien, bien eran 20. Claro, Era otra cosa, ¿viste? Es es otra como hoy que cosa. me llamaron, me hicieron una nota preguntándome sobre formatos de audio, ¿no? Formatos de reproducción. Sí, El vinilo, el cassette, el digital, el CD, qué sé yo. Viste, si a mí un poco me pasa lo mismo. Yo soy del siglo pasado, pero no me olvido que, bueno, primero y ante todo el vinilo, yo le tengo una bronquita porque el vinilo, durante sobre todo mi adolescencia y posadolescencia, los vinilos argentinos eran una porquería, era una cosa blandita, no era esto no te decían, sí, es un disco de tantos gramos y tanto claro, espesor con una materia prima, no, se usaban discos que no se vendían, le sacaban el centro donde estaba la etiqueta de papel y el resto lo fundían y lo volvían a hacer, iba perdiendo calidad. Y yo me acuerdo que nada, durante muchos años, década del 70, vos ibas, te comprabas un disco, ¿no? Y venías y hacías la ceremonia del disco y lo limpiabas y limpiabas la púa y finalmente apoyabas el brazo de la tornamesa Lenco o la que sea de lujo que te habías podido comprar porque vendiste las 3 bicicletas que tenía de pibe tal y cual. apoyabas la púa. Sí, sí, sí. Y debajo de ese ruido aparece un ting, 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 una guitarra acústica y seguía ganando el ruido hasta que hacía cutraco, cutraco, zon, pan, gataco, caco, pam, 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 Sí, pam, sí, pam. sí, ¿Viste? Hasta que ponía de Who, y desaparecía el ruido, ¿no? El ruido tal de, cual. ¿viste? O Zeppelin, Sí, o a Papo, y desaparecía el ruido de Puga. Pero música clásica, eh, claro. yo una vez le compré a mi viejo, y en el mundo de la música clásica eran más cuidadosos, pero yo le compré un disco a mi viejo que sabía que le gustaba y que no tenía, y empezaba con un pianísimo, con un violín viste, en 0,001, y el violín apareció al rato, se lo comían los ruidos. Entonces, digo, vinilo, viste, no lo recuerdo con cariño, lo tenías que tratar como si fuera un bebé, porque si no, se, se le sumó Sí, 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 saltaba por todos lados. te saltaba la puga. Los artes de tapa, que en la versión original eran albumetes o Mm. trípticos, acá era un sobre de un cartón amarronado con una Sí, tal impresión cual. perfecta, donde a veces ni siquiera te ponían la información y la ficha técnica. Claro. Entonces,
¿viste? Eh, Esto me pasa a mí con la tecnología antigua. Hay muchas cosas que yo las sufrí. Lo que estaba muy bueno de aquella época, de los 80, de los 70, 80 y 90, eran los métodos de producción. Era cómo se grababa, era qué es lo que se grababa, de qué se trataba una sesión, que ahí en eso es muy distinto a lo que pasa hoy, ¿no? Claro, Hoy un disco se juntan tres, cuatro pibes y primero arman un beat, ¿no? sí, Un rhythm track, este, y se pasan un par de días y dice, buenísimo, ya tenemos la rítmica, vamos a hacer, es increíble. ¿y ahora qué hacemos? Y tiran un do mayor y re, do, la, re, do, la, listo, copia y pega ahora. Claro, y es un loop. Claro, ni hablar. Y es todo como un gran loop, no es esto de componer o incluso, a ver, yo recuerdo temas que cuando llegaban a grabar venía alguien que sabía un poco más que el que había compuesto y dijo, no, no, mira, esto no, no, esto no está bien esto. Vení, vamos al estudio, vamos a trabajar un poquitito, vamos a ilustrar un poquito este tema. Y se laburaba desde otro lado, Claro. se laburaba desde un lado, desde la inspiración, desde el conocimiento, desde haber escuchado mucho, mucho, mucho del estilo que estábamos grabando, si era Sí, 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 rock, tal cual. si era Bueno, blues, si era jazz, si era folclore o tango. sí, yo creo que esto también pasa ahora a lo que haces mención, lo que es este género urbano que tiene un par de años, que como todo, yo al principio pensé que iba a ser una moda, evidentemente está instalado, y a mí me cuesta que a veces digo la diferencia entre el respeto y el entendimiento. Eh, ¿Me entendés? Hay tipos a los que respeto como un Duki, porque si llena unos Bernabé, River, algo pasa, lo respeto desde ese lado, pero después me cuesta A entenderlo. otros. Sí, sí, yo no entiendo. Yo hay cosas, a mí hay algunos que, a ver, reconozco que Duque ha evolucionado Tal muchísimo, cual. porque yo me acuerdo haberlo visto hace 8 años, 7, 8 años, y a mí me daba una vergüenza ajena, Tal sin cual. conocerlo, sin nada, decía, este tipo no tiene amigos que le dicen que lo que hace no está bueno. Y ahora se puso las recontrapilas, se asoció con buenos músicos, con buenos compositores, Tal cual. ya no tiene más un DJ borracho o fumado, Sí, o sí, no sí. sé, o con poca creatividad atrás, ahora tiene una banda este, que está muy bien. Yo creo que en la música urbana hay una música urbana un poquito, hay una que es muy, muy bruta y una que es menos bruta, Claro. ¿no? Hay una que Y es me muy bruta y parece. una que es menos bruta. Sí, tal cual. Eh, Hay algunos que han logrado hacer de la brutalidad algo que no es ofensivo, que no está mal. Yo veo cosas que a mí me da mucha vergüencita lo que Sí, 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 escucho. tal cual. Yo me pongo a Coincido. pensar si ese pibe que está cantando esa barbaridad y de esa manera que a mí no me gusta, fuera mi hijo, Sí, socorro, te entiendo, sí. socorro. Por suerte, ellos no son la música de hoy, ellos son simplemente la música urbana, es simplemente la música que más se está vendiendo ahora, es Tal la que cual. se queda con el 99% de la plata y de la audiencia, pero tenemos el otro 0,1% que está lleno de bandas que hacen, que no sé, gustos son gustos, cada uno escucha lo que tiene ganas y lo que le gusta, pero a mí me parece que hay mucha música muy buena. Hay discos de música pop o esto que llaman neo soul, onda Nafta, ¿entendés? Sí, O EKT, que es una banda nueva que estoy siguiendo. Hay un montón de bandas que hacen una música que está muy bien, que tocan muy bien y los discos suenan increíbles. Y los discos suenan increíbles, está lleno de buena música. Lo que sí. pasa es que, claro, tapa lo otro, lo que más se escucha porque es donde está la plata. Y te hago una pregunta, porque a mí me pasa algo muy loco, por ejemplo, y te he escuchado que a vos te gusta mucho, con Paco y Catriel,
Que Eh, de hecho tengo que averiguar si Paco no es pariente de mi mujer porque tiene el mismo apellido, sería la Gloria si fueran parientes. Lo tengo que averiguar. Pero, por ejemplo, a mí, Catriel ganó mi corazón cuando lo vi en un Olga Day, haciendo el Spinetta Day, cantando, que era Capitán Beto, y estuve así de que se me cae una lágrima. no, sí, a mí se me caen lágrimas. Yo, Erika y yo los seguimos yo creo que nos conocimos y a los pocos días descubrimos a Paco y Catriel. Yo creo que ella lo conoce de antes de él. Lo conoce a Claro. Catriel y a Paco antes que a mí. Este, pero hemos ido muchas veces a verlos, somos muy fan de ellos y me encanta lo que les pasa. Me Tal parece cual. increíble, me parece espectacular y me parecen artistas muy valiosos porque ellos están dejando un mensaje, ¿sabes? Ellos Ujú. están dejando un mensaje para sus colegas, este, hacé lo que te salga del culo, hermano. Total. Hacé lo que te pinte, y si hay algo que no te gusta, no te olvides de decirlo de la manera más artística posible. Eh, de hecho, ¿cómo se llama el proyecto nuevo de ellos? Eh, no, no El, de el conozco. de los, el de los, el de los musculotes. Eh, Sí, Papota, ¿no era? ¿Cómo era? Papota, Papota. Papota. Papota es un grito de, che, ojo, viste, es un grito de ojo lo que hacen con nosotros, Tal ¿no? cual. Porque nosotros somos amigos. Las letras son un descargo Sí, importante, porque los estaban por convertir en máquinas de generar plata, ¿no? De hacer una carrera, y ellos dijeron, hey, este es mi momento, yo quiero hacer lo que yo quiero, y bueno, de alguna manera se le han parado un poco de manos a los productores, a los dueños del contrato, este, y ellos de alguna manera están llevando adelante su carrera como ellos quieren, se cagan de risa, le están pasando bárbaro, la sí, banda sí, que sí, tienen la es están rompiendo. espectacular, el baterista es Sí. muy amigo mío hace muchos años, Ajá. Edu Jardina, que es el señor grande, es el que hace más años que está en el negocio, es un músico que ha girado con artistas muy importantes de la región, este, y sabe del negocio y medio los cuida, Claro, sí, está y bien, es nada, necesario. está buenísimo, no, son musicazos, pero así como Paco y Catriel, este, eh, porque son muy atrevidos, son así, pero hay Sí, músicos aparte, con ellos por todos lados, por todos lados, por tal todos cual. lados, muchas músicas que por ahí se caen del rock, pero que también tienen niveles de producción, ¿no? Como el rusito Sujatovich, Ujú. este, viste, Mateo también, Mateo es un Sí, artista que hace una música, yo digo que él es como el Calamaro de este momento, sí, ¿no? ¿no? El que hace canciones buenas, el que hace discos Claro. buenos, este, eh, ya me gustaría que cambie un poquitito de estilo musical, porque me parece que ya se pasó mucho tiempo haciendo canciones parecidas. Bueno, puede Este, ser, pero por ejemplo, no vos lo ves, parecidas, sino como muy del mismo estilo. Me gustaría verlo claro, un poco de ahí. sí, tal cual. Pero vos ves una carrera solista de Paco, de Catriel. Él tiene la carrera que él más quiere, haciendo discos, tiene su grupo barro de Sí, heavy dark, ¿entendés? Que está buenísimo, y sus discos solistas. Ellos son muy representantes de esta generación donde lo que importa es hoy. ¿Y cómo ves tu futuro? No lo veo. claro. ¿Pero lo ves mal? No, no lo veo. No me importa el futuro. Me importa hoy. Y eso me parece que es un signo de los tiempos, ¿sabes? Sí, tal cual, sí, coincido, coincido, La inmediatez, lo inmediato y efímero, tal cual. ¿entendés? Sí, sí, Ya está, me más hoy en imagino. día con la urgencia en la que se vive, digamos, tal cual, Exactamente, tal cual. exactamente. Mario, vamos un poco para los 80, que es, vos me dijiste que a finales de los 70 empezaste con lo tuyo más o menos.
que si en los 80, ¿qué sería? La tercera capa del rock, ¿no? Arrancaría, más o Y menos. yo diría que sí, yo creo que 60, 70, 80 es una Claro. manera de separar las generaciones. A mí siempre me pareció que, que dividir los estilos y las modas y todo eso daba bastante haciéndolo por décadas. Sí, bueno, en el 60 arrancó capaz que un chiquitín antes con Sandro. Ujú. este, pero bueno, ya en los 60 viste, estaba el trío Manal, Claro. estaba Carlos Viso y su conexión número 5, estaba Trocha Angosta, habían varios grupos que hacían música beat en esa época, ¿no? Ujú. Habían algunos que eran un poco más rockeros y unos un poco menos rockeros, ¿no? Total. O más bluseros, ¿no? Manal era más blusero, por ejemplo. Así que ahí va la década del 60, donde yo empiezo a tocar batería, donde yo me meto con la música también. Ajá. Yo ya en los 60, yo era chiquita, tenía, no sé, 14, 15 años, y mi vieja vivíamos en la Lucila, un barrio de Buenos Aires, de la zona norte, un suburbio, medio alejado. En esa época este, te tomabas el tren para ir a Capital Federal y todavía se veían muchos terrenos baldíos al costado Sí, de la ruta. Hoy son todos edificios claro. premium, edificios inteligentes. Sí, 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 Pon- sí, de alta gama. Ponele. Sí. Pero mi vieja me decía, che, y si hay unos recitales muy interesantes en el Instituto Di Tella, ¿no? Que era Ajá. un centro de divulgación de arte muy, muy, muy importante en los 60, y yo iba y tocaban Pajaritos y La Barra de Chocolate, Los Abuelos de la Nada, se juntaban algunos músicos y hacían una zapada, y yo me iba y volvía un miércoles a las 11:30, 12 de la noche, con 15 años. Era como un mundo muy distinto. Lo que quiero decir es que había una cierta libertad en los Claro. 60. Después en los 70 se puso un poco más difícil. Por la calle Libertad ya había pasado el general Onganía, después empezaron a aparecer los otros generales. Por la calle, está buena esa, por la calle Libertad empezaron a Sí, pasar claro. un montón de militares. Y las cosas cambiaron un poquitito. Cambiaron un poquitito porque silenciaron a algunos, pero envalentonaron a otros, ¿no? Como Tal cual, Charlie. claro. Charlie, por ejemplo, los milicos le dieron de comer un montón. Él nunca se basó en los éxitos, en el amor exitoso o fracasoso. Era un tipo que le importaba, le importa bajar Sí, línea y decir, hey, cuidado, nos están metiendo el dedo, ¿no es cierto? sí, sí, Entonces sí, tal también cual. cambió un poco, pero los 70 ya tiene esa música que empieza a evolucionar, aparecen los grupos de Luis Alberto, o sea, salimos de Almendra, me había olvidado de Almendra de los Sí, al menos. 60, ¿no? Y aparecen Pescado, y Pescado. aparecen Invisible, y aparece Aquelarre, aparecen bandas muy interesantes, Papo salido de los Gatos, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer proyectos de mucha altura. Yo me acuerdo, yo iba a la secundaria, en esa época iba a ver Aquelarre en vivo, o iba a ver Invisible, bueno, primero Pescado, y qué sé yo, bueno, eh, había música muy buena. Aquelarre a mí me volaba la cabeza. Mira, Aquelarre me volaba la cabeza, me encantaba. Este, y nada, pero era un mundo muy, muy under, muy, sí, 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 claramente. era un remo, ¿viste? Y estos recitales los veíamos en teatritos que quedaban en subsuelos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Lo nombraste a Charlie por nombrar alguno de los tantos con los que laburaste, después te voy a preguntar por alguno más. ¿Cómo era laburar con Charlie, con un Charlie, digamos, ya era Charlie cuando lo agarras? Sí, Charlie era como subir al Everest, ¿sabes? Es como un deporte extremo trabajar con Charlie, pero lo extremo incluye el aprendizaje extremo también, el conocimiento extremo. Y nada, para mí
yo siempre fui muy fanático de Charlie, desde Sui Generis me gusta mucho, y después cuando vinieron los otros discos, sobre todo pequeñas anécdotas de las instituciones, ese disco para mí es como muy, Sí, muy grosso, muy, muy grosso, me pega muy fuerte, y nada, en algún momento yo creo que cuando me metí a trabajar en la música, siempre guardaba ahí el sueño de algún día, eh, no sé, grabar un tema con Charlie, qué lindo sería. mirá, Me pasé 35 años laburando con el flaco. toda una vida, es increíble, ¿eh? Porque, Y, qué increíble. y- Y y era, muy, muy lindo. sí, Perdón, lo que te quería sí, comentar es que no tardó mucho tiempo Charlie en decirme, en pedirme que opine, que eso te diga, iba a preguntar. que le tire onda, que me incluya dentro de su trabajo. Eso te iba a Este, preguntar. mm, y esas cosas que yo pensé de chiquitito que, uy, me voy a poner insoportable si algún día grabo 10 minutos con Charlie y nada, pasaba más tiempo con Charlie que con mi esposa y con mis hijos, Tal más cual. horas, contando las horas que yo estaba con Charlie en el estudio, las horas que yo estaba en casa con mis hijos, ganaba Charlie por mucho, ganaban Charlie, ganaba Andrés, el estudio ni hablar. Entonces, eh, lo que me pasó es que se me fue viste, yo a veces, yo tengo un recuerdo muy especial de estar con Charlie en Nueva York, Ujú. y estar parados así para cruzar Broadway, para ir al restaurante este ruso a desayunar, y girar la cabeza y verlo a Charlie al lado mío y preguntarme, ¿no vas, estás con Charlie en Nueva York? ¿No vas a decir nada? No, no lo vas a postear en Instagram. No existía Instagram, no existían estos medios que hay hoy donde cada uno, viste, que le sale un moco de la nariz, pone las 20 fotos permitidas en Instagram. Existía Total. otra cosa y yo dije, nada, no voy a decir nada. Y no, ¿qué vas a decir? Como dicen los colombianos, toca comer calladito, Total, ¿no? Y total. disfrútalo, disfrútalo. Y empecé a disfrutarlo, pero nunca me pasó esto de... Claro, sí, te No, entiendo. no. ¿Por qué? Porque era mi vida diaria. Porque yo, viste, lo- por esto que te digo, me pasaba horas y horas y horas con toda esta gente trabajando en los discos en esa época. Nos encerrábamos en el estudio a veces un mes y medio, 2 meses. Viste, uno a lo largo de esas sesiones, de esas 200, 300, 400 horas, hay mucha intimidad, uno Claro. no intima mucho con el otro. Entonces, no hay lugar para pensamientos para que, viste, para hacer lo que hubieras hecho cuando tenías 14 años. Claro, tal cual, tal cual. Este, en la misma época, digamos, los 80, de repente aparece un pelado hablando en inglés, en italiano, un tal Luca. ¿Cómo fue tu relación con los Sumo, con Luca en particular? Me han contado mil cosas, pero adentro de un estudio, ¿era difícil o vos ya No, tenías un... no, 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 ni difícil ni fácil. Mira, nosotros hicimos con Sumo, hicimos un solo disco juntos, llegando a los monos? que fue Llegando los Monos, pero por ejemplo, Lucas llegaba al estudio, abría la puerta, saludaba a todos los que estábamos en el control y se iba al fondo, en Panda, se iba a una piecita del fondo y Mm, se quedaba ahí. Grababan una toma, terminaban, típicamente iban Ricardo, o Diego o Roberto, y che, Luca, ¿qué te gusta? ¿Qué te parece? No, a mí me parece que porque me gustaría que hagamos otra vez porque hay una palma, sí, pero está bueno. Vamos, sí, podemos hacer otra toma, hagamos otra toma. Sí, se quedaba en el fondo. De hecho, el otro día, no sé de dónde el otro día, hace unos años apareció una foto
donde estamos Roberto, Luca y yo en el control. Y Sí, alguien me la vi, envió vos una estás en el foto y me medio. dice, ¿qué estaban haciendo? Yo no tengo ni idea de lo que estábamos haciendo, porque Luca no estaba nunca en el control. Claro, Luca se quedaba, así que mi relación con Luca fue muy escueta. Era un tipo más bien tímido. Me lo crucé un par de veces en lo de Andrés Calamaro. Era un tipo realmente muy tímido, muy calladito, muy así, onda taciturno. Eh, pero lo que pasa es que es el artista que vino de Europa a poner una impronta que acá claro. no terminaba de salir, no aparecía. No Y en la aparecía esa. época, Claro, claro. Viste, la música, las músicas son muy culturales. Cuando digo claro, culturales, digo, tienen un arraigo con la cultura del lugar donde se hace. tal cual. Rock nacional, rock nacional. Rock escocés, rock escocés. Rock, punk alemán. ¿Viste? Sí, 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 tal cual. Son, Es más, yo creo que si hoy alguien que no tiene idea le contás lo que fue Sumo en la época, si no pudo haber salido bien nunca. Porque y si sin no, embargo fue, no, era tremendo. Y aparte, bueno, este, pensemos en el algoritmo o en la alquimia que mm, significaba poner en la misma banda a Luca Prodan, claro, a Ricardo Mollo. Yo a Ricardo ya lo conocía de antes, sabía de la clase de músico era. Diego Arnedo, el mejor bajista sí, del rock latino. Roberto Petinato. Roberto era un personaje, Roberto tenía mucho que ver con lo que era Sumo, sí, con lo que ¿no? era Sumo y con mucho. Yo creo que de alguna manera, quizás me equivoco, pero yo creo que de alguna manera Roberto fue como un poco el intérprete para el resto de los Claro. músicos de lo que traía Luca, Si mal no ¿sabes? recuerdo, te lleva a él, ¿no? A Sumo, ¿Cómo? te convoca a él, ¿no? Si no Sí, tengo. sí, sí. Claro, Sí, él me llama, la primera vez me llama Roberto eh, cuando estaban terminando el primer disco. claro. Y ellos estaban en el estudio de CBS y me pide que vaya yo a mezclar porque el chabón que estaba mezclando, No, 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 no se encontraban, como digo yo, no se encontraban ni para Navidad. claro. Este, y entonces me pidió, pero bueno, política inquebrantable de la CBS, en los estudios solamente trabajan ingenieros locales, Claro, no visitantes. sí, tal Así que cual. para el disco siguiente sí habíamos quedado y bueno, ya hicimos ese disco que es un disco bastante especial de por sí. Es un Claro. disco bastante especial, pero lo disfrutamos mucho. A mí me gusta ese disco. Sí, Es otro de los 1254 discos que yo volvería a mezclar, ¿no es cierto? qué lindo. Que es otra cosa de la tecnología que tiene hoy. Yo prácticamente todos los discos que hice en mis primeros 20 años en mis primeros 20 años de trabajo, todos esos discos los volvería a mezclar, creo que todos. Mirá. Quizás hay dos o tres discos que digo, no, este está bueno. Todo el resto lo volvería a mezclar. Porque a mí hay muchos discos donde me daban una semana para mezclar un disco de 12 temas. Una semana, 7 días, no, una semana de lunes a viernes. ¿Y Claro, cómo hacías para? Y no, voy a necesitar un día más. Avisarle a la compañía. Pero así todo, en Panda las sesiones eran de 7 horas y yo en 7 horas tenía que mezclar 2 temas. No claro, había más tiempo. Y todos esos temas, viste, yo después con el tiempo exigí un día entero para mezclar cualquier tema. Recién ahí empecé a hacer discos que yo decía, "Ah, esto está bien, esto claro, está bien, ¿no?" claro, tal cual. Ahí por eso me salieron discos no como Luzbelito, o incluso, bueno, Lobo Suelto. El primero que hice yo, ¿cómo se llama? Eh,
¿De los redondos? De Los Redondos, Eh, los tenía acá. eh, ¿No le damos que la sopa? sí, La Mosca y la La Sopa. mosca de la sopa, claro. Le estaba pensando en la sopa y la que era La Mosca y la Sopa. La mosca. Eh, Ese disco también yo les pedí, le dije, che, yo lo único que les pido es que me den un día entero para mezclarlo. Claro, O tomarnos el tiempo hasta que estemos realmente contentos y no parar porque tenemos que cumplir con un schedule, con un horario. claro, ¿Entendés? Por eso yo hay muchos discos que los volvería a mezclar. claro, total. Este, Ahora se entiende el Me porqué. encantarían, ¿viste? A mí, Claro, claro. cuando le Te, empecé a dedicar tiempo. te quiero preguntar, ahora vamos a ir a los redondos. Te quiero preguntar, post sumo, Luca muere. ¿Vos te imaginabas que que se iban a formar estas dos terribles bandas como las Pelotas y Divididos? ¿Lo intuías? Si estos tipos no pueden quedarse, si bien algo iban a hacer, pero que iban a desencajar en dos bandas increíbles. La verdad era muy probable. La verdad que era probable porque eran todos músicos, eran todas personalidades muy fuertes, músicos muy fuertes, gente con mucho peso. Ujú. Germán Dafunquio. Vos imaginate que Sumo sin Germán Dafunquio, con sus guitarras que muchas veces ni se escuchaban, Es verdad, hasta que hasta que apagabas el canal y el tema hacía esto. claro. Ponía Dafunquio y decías, ¿cómo puede ser que una guitarra que hace... Sí, 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 viste, hace un ostinato que va bajito, que no se escucha, lo sacás y el tema y se pierde un siente. sostén, viste, como un perro que pierde una pata. Total. ¿Entendés? Roberto en su momento, que también, después Roberto devino en otro tipo de personaje, cambió de profesión, cambió un montón de cosas, Roberto, pero Roberto le ponía una impronta muy fuerte también de Ujú. locura, de demencia, de hacer cosas que no se hayan hecho. Como decía el querido Bergoglio, hagan ruido. Tal Él cual. quería eso, ¿sabes? Sí, era como una mixtura perfecta, ¿no? Era Entre una todos. mixtura perfecta. Entonces, bueno, después cuando se separan, eh, la manera en la que se dividen tenía como una cierta lógica, eh, pero la sangre y la máquina que tenía Sumo, yo creo que se quedó más del lado de los divididos, Claro, este, y la familia de Germán llevó una canción de alguna manera más amigable, más claro. familiar, más poética en un punto también, Ujú. ¿no? Eh, es muy loco, porque son muy distintas las dos bandas. Mal, ¿no? No se En parecen nada, nada, en nada, en nada. No en hay nada. forma de que pueda decir, bueno, pero igual los dos también las pelotas, no, No, nada, 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 nada. no Es se más, parecen. por ahí coincidir, me parece que las pelotas es más de nicho, más, digamos, Sí, no son tan federales, digamos, por así decirlo, como divididos. Eh, no, tienen Parece lo su mismo. nicho, ¿viste? Sí, tal cual. Córdoba, Buenos Aires, por supuesto, tocan en todo el país, pero Sí. ninguno de los dos tampoco sale mucho del país, ¿no? No, no, es verdad, Este, es no. verdad, es verdad. Países limítrofes con suerte, Sí, tal cual, tal cual. ¿no? Bueno, eso también le pasó a Carlos, a los redondos, ¿no? Salvo en Sí, Uruguay. sí, son muy locales. Yo creo que ellos no han viajado a otros lugares por no querer viajar, por no querer salir, por no querer tener demasiado. El plan de ellos era muy bueno, el plan de ellos de tocar de vez en cuando y cada vez que hagan algo, explotarlo mal. Ujú. Bueno, Eli de alguna manera, Eli de los Gardelitos, son un poco eso también, Tal ¿eh? cual. Viste, yo soy muy cercano a los Gardelitos, bueno, a Eli, porque he trabajado, excepto un disco, todos los otros los hice yo Ujú. y nunca hemos perdido el contacto, yo hablo mucho con Eli. Eh, Eli también tiene esto,
de ser muy, muy localista, viste, muy cerebral, muy táctico, Ujú. ¿entendés? Y yo creo Sí, que es parte de la mística de estos grupos, ¿no? De estos grupos que tienen mística. sí, sí, obvio. ¿Qué te pasó cuando te cae, bueno, digo yo, ¿no? Que por ejemplo te cae Carlos Solari, te cae el Indio, te dice, Mario, vamos a hacer un disco doble. Viniendo de discos de que quedan 11 12 temas, 10 temas. Claro, yo dije, ¿qué? ¿Un disco de 20 temas vamos a hacer? No, van a ser 25, me dijo. Claro. ¿Y? No, a mí no me asusta el acertijo, a mí nunca. No, yo la verdad que soy muy, muy, en ese sentido, muy campechano, le entro a lo que sea, a lo que venga, si hay que hacer 25, hagamos los 25. Lo que pasa que fue muy difícil hacer ese disco. Lo que fue difícil fue terminarlo, fue la mezcla. Ujú. Eh, Algo, bueno, en ese disco es el disco donde empiezan con la metodología esto de que las baterías estén secuenciadas, o sea, tocadas por Sidotti, pero editadas y Sí, secuenciadas para asegurarse de que sean muy todo así. Y yo atento. creo que es la primera vez que hicimos eso, eh, y en algún momento los temas de ese disco exigieron ser muy bien mezclados. Era un disco que necesitaba audio y ese fue el primer disco que fuimos a hacer afuera. Ujú. Yo en un momento me fui a Fort Lauderdale con Tito Lo Sabio a mezclar Hombre Rayo de Man Ray Ujú. y conocí un estudio increíble y fue la primera vez en mi vida que me senté en una consola NIV y el primer tema que mezclamos con Tito, a las 2 horas yo dije, esto es lo que le falta al Lobo Suelto, este Claro, audio. El bombo tiene que ser así y viste, necesitamos otro audio. Entonces, después de haber mezclado el disco 2 veces ya, me senté con ellos y dije, che, si lo vamos a mezclar afuera, un estudio de afuera, y bueno, ahí se fue dando. Pero lo sacamos así. Y me gusta a mí. Yo pensé, a mí me costó mucho, me costó mucho ese disco y me costó encariñarme con él, ajá, porque fue un disco, fue muy largo, hubo momentos donde yo me acuerdo que charlando con el niño le decía, che, Indio, venimos 2 semanas, 2 semanas y media, nos quedamos encerrados, nos vamos una semanita, volvemos. Digo, yo creo que es mucho tiempo de estar sumergidos en el proyecto. Y nos íbamos al cielito, dormíamos, Poli, Sky, Carlitos y yo dormíamos en el estudio, nos despertábamos, viste, esta gente se levantaba a la mañana y yo ya estaba en el control, claro, ¿no? Agregan, poniéndole, editando algo en negrita, no sé, claro. Era un ¿entendés? gran Y era hermano mucho. musical. Entonces decidimos descansar un poco más y hacer un poco más relajado, pero todos nos cansamos mucho, mucho. Claro, Terminamos muy cansados después de ese disco y, y cuando lo fuimos a mezclar a Estados Unidos, bueno, cambió todo. Estuvimos 3 semanas ahí trabajando y mezclando eh, y fue un buen encuentro. tal cual. En Para el algún, disco en algún siguiente, momento de tu camino con Los Redondos, ¿pudiste notar que algo andaba mal? ¿Que se podía, que lo pudiste notar? Hasta donde me puedas contar. Sí, obviamente habrás vivido situaciones o por ahí sí, pero charlas o... es una percepción mía, no, no te voy a decir sí, porque yo lo escuché a Claro, Carlos. A mí Carlos Soleri me dijo, no, nunca me dijo nada. pero Pero ¿qué percibías? en algún momento, después de tantos años, me empecé a dar cuenta que en vez de que sean 8 temas de Sky y 2 temas del Indio, de golpe y porrazo eran 2 temas de Sky y 8 temas del Indio. Ujú. Y el disco dejó de hacerse en un entorno para hacerse en el estudio del Indio. En algún momento cambiaron un poquito los roles y ahí es donde yo dije, si no se cuidan bien, este cambio
de roles tal vez lastime un poco la relación. Ajá, Esto fue con Último Bondi. Pero fue un claro. pensamiento en el cual nunca le aposté. Cuando llegamos a Momo Sampler, ahí ya era todo muy obvio. De hecho, Qué yo, paso ese, ¿eh? yo me acuerdo que hablé del miedo a la separación y, y empezar a decir, che, yo creo que tal vez este sea el último disco. Lo Ujú. hablaba con Edu Herrera, con quien éramos a esa altura coingenieros de Sí, los discos. eh, y Edu me decía, no, 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 no van a soltar esto que tienen, que es. Yo, ¿por qué no lo van a soltar? claro, tal Por ahí cual. les da por hacer otra cosa. Digo, son relaciones, estamos hablando acá de relaciones humanas. ¿Cuántos matrimonios soportan estar Olvídate, más de ni 20 hablar. años juntos? Ni hablar. Yo varias veces que tengo ahí con un coterráneo tuyo, Semilla, que tengo buena relación y cada tanto hablamos, en una de las entrevistas que le hice, nada, me dijo que él está súper afligido porque digamos, el día de la separación, al menos lo que me dijo a mí, me dice, todavía no sabemos qué pasó, digamos, fuera del Indio y Sky, ¿no? Tanto Sergio como Walter. La verdad, ojalá un día nos podamos juntar, que después, viste, Yo, después se deformó esa información, no juntarse a tocar, sino sentarnos a comer un asado y sacar una Edu foto. Herrera, Edu Herrera y yo estábamos en el cuarto cuando empezó este, el hecho mismo, al punto que en un momento lo miré a Edu y le dije, che, Edu, chicos, me parece que Edu y yo no tendríamos que estar en este cuarto, los vamos a dejar solos. Ah, Y, y salimos del cuarto y le digo a Edu, viste, tenía se, razón. se acabó. No, bueno, lo van a arreglar. Yo, Pero la previa a eso que dijiste vos, ¿qué fue? Un intercambio o mala onda, a ver, digamos, una atmósfera mala. la previa a eso es el hecho de conocer la condición humana. Yo soy una persona que le puse mucho de conocimiento de psicología y de dinámica de grupos y de relaciones humanas, porque todo el tiempo estoy lidiando con eso, ¿sabes? Ujú. Cuando estás con un grupo o cuando es un artista solista que tiene una banda, el tema de relaciones humanas es constante. Y es muy raro, esos grupos, los Rolling Stones, ya no se puede creer que Sí, caminen, sí, tal cual. no se puede creer que caminen todavía. Y siguen haciendo giras, siguen haciendo shows. Eh, Willy Quiroga, muy amigo mío, muy querido amigo mío, viste, 80 y pico de veces y seguía subiéndose al micro de gira, llevando él Total. el amplificador, en una mano el amplificador Ampeg y en la otra mano su bajo. Sí. ¿Entendés? Y decís, bueno, es cuestión de, viste, de conocer la condición humana No, también. no, total, total. ¿Me Aún entendés? así, Entonces, sí, no, decime. Entonces, no, 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 digo que bueno, que es esto, y que es un conocimiento que tengo yo adquirido de años y años de estar en los estudios y ver lo que pasa y de ver síndromes que se repiten todo el tiempo, y sobre todo en gente que ha tenido mucho éxito, ¿no? total. Eh, mira a los hermanitos ingleses que de tanto éxito que tuvieron se terminaron peleando los hermanos que ahora parece que están inseparables. Sí, bueno, sí, sí, total. Bueno, esa también, esa que algún día se iban a mirar también me la veía venir y yo supongo que en algún momento, creo que en algún momento, Carlos Alberto y Eduardo se van a juntar y van Ojalá. a van de alguna manera a festejar lo que han hecho, ¿no? Este monstruo grande que fue Patricio Rey, este, ¿no es cierto? Sí, Y que sigue siendo. Yo nunca tuve
un sacudón tan fuerte en mis redes como el día que me senté 2 horas con Marquitos Aramburu a contarle a la gente de, de Sí, Gelatina Sopito. eso fue increíble. Bueno, tiene que ver con ese monstruo este, que es Patricio Rey, porque Patricio Rey va a vivir siempre, Total, ¿no? ni hablar. Se puede morir Sky el Indio, pero Patricio Rey va a vivir para siempre. Patricio Sí, Rey es inmortal, sí, ¿entendés? olvídate, olvídate. Y Este, está muy bien llevado, gracias a Dios, está muy bien llevado, qué sé yo, que acá vienen bastante seguido a tocar y la están rompiendo en todos lados. La kermés, es como que mantienen ese espíritu, Está este, buenísimo la kermés. A mí es me una encanta que fiesta. llevan invitados. Yo tengo muchísimos amigos ahí adentro. Semilla, Camiano Moschi. Oski Camiano Moschi es un amigo mío del corazón. Sí, sí, Este, sí. Es una fiesta hermosa cada vez que viene acá a Mar del Plata. sí. Yo no los vi, vos sabés que no los vi nunca en vivo. ¿No? Todavía no los vi nunca en vivo. Las 2 veces que vinieron a Córdoba, ninguna de las 2 veces pude ir. Sí, ahora bueno, están cumpliendo años, están de gira, la verdad que sí, es una fiesta divina, la verdad, escucharlos y vivir ese momento. Este, ¿Sabés qué te quiero preguntar por una banda que hoy en día la está rompiendo, que para mí es la banda del momento, por Eival? Sí, Airbag a mí me gustó. Bueno, el primer disco de Airbag a mí me parece un disco sobresaliente. A mí me gusta desde siempre, ¿eh? Sobresaliente. Me parece un discazo el primero. Compusieron temas que después nunca los pudieron igualar, pero ellos han crecido mucho. Los hermanos han crecido mucho. ¿Cómo se llama el violero? Patricio. Eso. El Pato le puso siempre mucha onda, mucho profesionalismo. Mi hijo trabajó mucho con ellos y mi hijo siempre me decía, le va a llevar unos años, pero estos van a llegar a ser muy grandes, porque son muy Sí. profesionales, porque tienen muy buena leche, porque hacen las cosas como se tienen que hacer. Y Y me yo, parece que upa, entendieron el negocio, por así decirlo, y entendieron qué le tienen que dar a la gente. Yo lo que los vi un par de veces en vivo, me volaron la cabeza. El fin de semana pasado estuvieron acá en Mar del Plata, con 3 polideportivos llenos, y me parece que entendieron mierda. todo. Che, bueno, Mario, van a hacer 3 River. ¿Qué banda hizo 3 River en un año? 3 van a ser. Y en mayo hicieron 2, ahora en octubre hacen otro. Y el año pasado hicieron 2 o 3 Vélez. No, está tremendo. Está muy bien, está muy bien. A mí me encanta. Yo creo que hacen muy buen rock. eh, se lo merecen todo. Quizás entendieron ellos y quizás es el público que entendió que hoy el buen rock lo tienen estos chicos. Sí, Lo- sí, total, ¿Viste? total, total. Sí, a mí yo les súper hago el aguante a los pibes Sí, total, total. Bueno, porque Mario, ¿cómo trabajan sigue tu muy, fin muy de bien. semana? ¿Cómo sigue tu fin de ¿Cómo? semana? ¿Cómo sigue tu sábado? Mi sábado, mira, no sé, estoy todavía saboreando el show de Nico Belarciartúa de anoche en la cumbre. Eh, no sé, calculo que mañana será la mañana seguramente me voy a ir a mezclar un poquitito. Este, viste, yo vivo acá en el medio de la sierra, Qué lindo, viste, yo acá donde estoy mirando y lo único que veo son sierras. qué El hermoso. pueblito abajo, chiquitito, y todo cierra. Entonces, capaz que ahora a la tarde me voy a mezclar un poco, capaz que voy mañana a la mañana. Tenemos la libertad, tenemos la libertad con Erika de hacer lo que queremos cuando queremos. Y muchas veces decimos, che, mañana nos vamos a Catamarca, mañana, y mañana es martes. Y nos vamos martes, bueno, los que estamos acá también viajamos mucho martes, miércoles y jueves, Ujú. porque los hoteles son mucho más baratos, ¿no? Claro, También hay que aprovechar lunes, todo. Está martes perfecto. y miércoles, sobre todo. Entonces nos vamos en la semana y después sábado y domingo laburamos como, no como cualquier hijo de vecino, laburamos como si fuera lunes, martes, Claro, ¿no? total, total. Este, ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hoy, por ejemplo, a las 5 de la tarde, en el Hotel San Leonardo hay una muestra de artesanos y joyeros de la zona, que Ujú. va a estar muy lindo. Eh,
y mañana, no sé, asado. Asado, Viste, como estás en corresponde. Córdoba, el día está lindo, ¿qué hacemos? Asado. Asado. Comamos un Perfecto. asado, Y tomemos un Fernet, fernet. Claro. como corresponde. Bueno, acá Mar del Plata, no sé cuánto hace que no vendrás a Mar del Plata, pero viento, frío, como corresponde también. Conozco, sí, tuve una época que iba mucho a Mar del Plata, este, tenemos amigos ahí, y cuando estábamos en Buenos Aires nos quedaba mucho más cerca, Claro. pero ahora hacerse el tirón Córdoba-Mar del Plata, Y es un tiro. no sé, y fuimos un par de veces, pero siempre en algún lugar hay que parar. A veces vamos hasta Buenos Aires, nos quedamos un par de días en Buenos Aires, después seguimos o nos vamos hasta Chascomús, pero una vez hice Mar del Plata, Córdoba, arrancamos a las 7 de la mañana y llegamos a las 8 de la noche. Claro, Es mucho, es es mucho, mucho, es es mucho. un montón, pero nos gusta mucho Mar del Plata, a mí me Es encanta Mar lindo, del Plata. es lindo. Me parece una ciudad increíble, con un ritmo y nivel de vida que está muy bien. Tiene buena Este, cultura también, hay muy buenos sí, talentos. súper, súper, súper Mucho, cultura. No, sí. no tiene buena cultura, no hay muy buena audiencia para la música, tengo que decir, Coincido porque los totalmente. músicos de Mar del Plata, y yo conozco un montón, siguen dependiendo mucho de armarse una bandita y hacer el repertorio. Bueno, Mar del Plata está considerada la capital mundial del cover. A eso me refería, Sí, a olvídate. eso me refería. Yo fui Y la manager verdad mucho que tiempo de una banda que se llama Purple Night, es un tributo a Deep Purple, zarpada, terrible, muy reconocida, muy... Pero vos después le decías, che, tienen la misma capacidad para hacer Purple, podrían hacer su banda, digamos, y no, imposible. Hay músicos que son muy vagos también, que también. los sacás de su zona de confort y ya, viste, ya los desestabilizas. Sí, Mar Pero del bueno, Plata, el marplatense me parece, de por sí relajado, me sí, sí, parece. total, Tiene, total. tiene como un relax. Yo te voy a decir un análisis que hice una vez, porque nosotros íbamos mucho a casa de amigos, íbamos durante el año, hemos ido en invierno, en verano, el cumpleaños de él, el cumpleaños mío, qué sé yo, nos íbamos de un tiro y llegábamos al toque a Mar del Plata, eh, y a mí siempre me dio la impresión de que desde marzo hasta noviembre hay gente que no trabaja, que está esperando que, bueno, que en Sí, noviembre empezamos de a poquito con la temporada, vamos comprando los vinos para el bar, vamos haciendo esto despacito, pero despacito, sí, sí, relajado, despacito, despacito. ¿no? Y bueno, después, sí, bueno, diciembre, enero, febrero, ahí nos ponemos las pilas. Sí, es así. No son de correr demasiado rápido. Lo cual, No, todo eso, si me permitís, me sí. parece un elogio, ¿eh? Me No, parece un elogio. total. Porque yo ahora vivo en un pueblito donde esto que acabo de describir sería estresante para cualquiera de mis vecinos. Total. Ni No, hablar. acá es todo muy relajado, muy relajado. Esto es Total. todo muy relajado. Total. Mario, bueno, nada, gracias por tomarte el tiempo de charlar un ratito. Con Para mí, mucho la gusto. verdad, es un placer, es un honor como melómano y fanático de nuestro rock, poder estar charlando con quien hizo posible que yo tener discos donde leo tu nombre, y nada, para mí es un honor gigantesco. Así Un que gusto. te agradezco mucho. Cuando pase por Mar del Plata, por ahí hacemos una presencial. ¿Qué te parece, Luis? Por favor, va a Dale, ser, va a ser un honor. Total, ya tenemos el teléfono. te avisamos, Dale, ¿sí? dale. Bueno, Un querido, millón de gracias, besos a Erika con mucho que se gusto. bancó mis mails y mis mensajes, mandales una santa. Así que nada, lo mejor, y buen fin de año que ya se viene, dentro de Sí, poquito ya señor. está. Uy, Ya- yo de acá a fin de año, ¿sabés lo que tengo todavía de acá a fin de año? pero Caben llega tres, rápido, ¿viste? caben 3 años. En esto que queda de acá a fin de año, son 3 años para cualquier marplatense. Total, olvídate, eso no hay- es así. Querido, muchas Mario, gracias. Buen fin de semana. gracias, muy amable, Hasta gracias por todo, luego. nos vemos. Chau. ¿Cómo no? Chau.